Hola amigos, buenas. Bienvenidos a un episodio más de Vida Wellness, tu verdadera guía de medicina preventiva. Ya estamos en la segunda temporada de este podcast que estamos tratando de llevar a la población como una guía educativa para esa medicina preventiva que necesitamos todos. Y bueno, hoy nos toca un episodio interesante porque vamos a tratar un tema que es muy popular, afecta a mucha gente, es muy silente y bueno, está presente en prácticamente toda la población. Y tenemos con nosotros a la doctora Michelle Tolentino. Bienvenida, doctora Tolentino, Gracias, muchas siendo gracias. crinóloga. Con ella vamos a tratar el tema diabetes. Y si nos da tiempo, tocamos algo más de tiroides y De otras partes. acuerdo. Doctora, ¿de dónde es usted? Yo soy de Santiago, Tolentino de Santiago. Tolentino de Santiago. Mi familia materna es de San José de las Ok, Matas. de ahí viene entonces su parte española, porque para usted parece muy española. Usted sabe que San José de las Matas estuvo poblada por españoles, igual que Sabana Iglesia, un tema de la invasión haitiana en el siglo antepasado. ¿Y Así dónde es. estudió su escuela primaria? Mi escuela primaria la hice en San José de las En San Matas. José de las Matas. Sí, en el colegio Marcos Cabral. Y luego viene a la universidad. Luego vengo a la secundaria porque cuando estudié no había colegio privado para secundaria y vine a hacer la secundaria en el colegio dominicano, el bachiller. El bachiller. Ujú. Perfecto, la doctora Melba Pacheco. Así es. Fue mi maestra cuando yo era muy chiquito. Creo que todavía está dando clase. La doctora, si nos ve, un Sí. saludo de ella. Y luego la universidad la hizo aquí en Santiago, Sí, la universidad en la Pucamaima. Camaima. Y ahí se graduó de médico. ¿Y por qué medicina, doctora Michelle? ¿Usted tiene familia médico? ¿Hay alguna influencia? ¿Por qué medicina? Bueno, sí, yo crecí en una familia de médicos, mi papá, mamá, mi abuelo, tíos, médicos, todos. Entonces, desde que tengo uso de razón, quiero ser médico, desde que... Ahí había entonces una influencia familiar muy fuerte. Qué bueno, Sí, qué sí, bueno. sí. Y entonces la especialidad en la medicina interna primero y luego la endocrinología. Sí, siempre supe que quería hacer alguna especialidad clínica. Cuando terminé en medicina general, pues sabía que quería ser internista Okay. y ya posterior a medicina interna, en el transcurso de la carrera, pues me enamoré de la endocrinología porque yo entré a medicina interna pensando que iba a ser gastro. Ok, mire. Pero ya en el segundo año, en una rotación que tuve en endocrinología, me enamoré de esta especialidad, que en la endocrinología impacta, o sea, estudia las hormonas y esto impacta desde el crecimiento de un niño, su desarrollo, Organismo. todo el organismo, la reproducción, el envejecimiento, todo. Glándulas que producen hormonas desde dentro del cerebro hasta la parte pélvica del ser humano. O sea, está en muchas partes del cuerpo. Así es. Multisistémica. Bien, doctora, vamos a hablar de diabetes. Esa entidad conocida desde la Grecia de Hipócrates y que ha venido evolucionando y conociéndose y entendiéndose. Pero resulta que es una enfermedad muy silente y cuando debuta ya ha caminado. Entonces, vamos a conocer un poco qué es la diabetes, doctora, en el lenguaje llano para nuestros cibernautas. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica. Crónica quiere decir que es de larga data, que es una enfermedad que afecta el metabolismo o el funcionamiento de la glucosa o del azúcar, que es la principal fuente de energía. Entonces, en esta entidad los niveles de azúcar están elevados en sangre y este exceso de azúcar es lo que condiciona la sintomatología y todas las repercusiones que tiene esta condición. Puede estar entonces desde una temprana edad en un paciente, desde mediana edad, y esa persona no lo sabe. Así es. ¿Cómo debuta la diabetes? ¿Cómo una gente dice, lo que dijo la doctora en el podcast me está pasando? Creo que puedo tener diabetes. ¿Cómo pasaría eso? La mayoría de los pacientes no tienen síntomas, de ahí la importancia de revisarse con regularidad, sobre todo si existen factores de riesgo. Pero cuando los niveles de glucosa o de azúcar en sangre están excesivamente elevados, los pacientes pueden presentar pérdida de peso, de manera, aún comiendo incluso más de lo habitual, pierden peso, porque el exceso de azúcar condiciona una pérdida de calorías. Además, ese exceso de glucosa también puede condicionar lo que le llamamos poliuria, o sea, orina excesiva. Orinar más de lo normal, se despiertan mucho en la madrugada, orinar frecuentemente. A esto le llamamos poliaquiuria. Entonces, lo clásico son las 4 P's que conocemos: la pérdida de peso, la poliuria, polifagia, que significa un hambre excesiva. Eh,
Esos son los datos como de alarma. También pueden haber cansancio inexplicable, pero esos son los síntomas. Hay predisposición genética, evidentemente. Es una entidad Evidentemente. hereditaria de las más importantes hereditarias, ¿no? Así es, el Entonces, factor genético influye mucho. debe levantar la bandera en cualquier ser humano. Mi papá, mi abuelo fue diabético, yo tengo una condición predispuesta a generar, no significa que va a ser diabético, pero tiene un carril de adentro. Así es. Entonces, una vez que esa paciente entiende que puede tener uno de estos síntomas, ¿qué se le sugiere hacer? ¿Cuál Bueno, debe ser el primer paso? si el paciente tiene síntomas o si tiene factores de riesgo para diabetes, o sea, mamá, papá, abuelos, tíos, familiares directos con diabetes, debe de revisarse, ir al médico y realizar una revisión de glicemia en ayunas o niveles de azúcar en ayunas y realizar una hemoglobina glicosilada, que es un análisis que se puede hacer en cualquier momento del día y que nos da un promedio de cómo han estado los niveles de glucosa en los últimos 3 meses. ¿Cuál es la diferencia? Porque todo el mundo entiende que con una glicemia yo mido mi nivel de azúcar incluso con la tirita, tan Sí. sencillo como eso. ¿Cuál es la diferencia de las dos pruebas de laboratorio? La glucosa, la hemoglobina glicosilada Ujú. y la glicemia en sangre. Sí, la diferencia es que la hemoglobina glicosilada es un promedio de cómo ha estado la glucosa en los últimos 3 meses, la cantidad de azúcar que se le pega a la hemoglobina. Ya, Y esa se puede hacer a cualquier hora del día y no se impacta por lo que el paciente haya comido quizás el día antes o si durmió bien, no durmió bien, si está utilizando o no algún medicamento que haya condicionado alteración de los niveles de glicemia. digamos, yo salgo con una glicemia por encima de 100, que es el indicador 90 o 100. 100, o sea, más de ya Sí, 100, sí, ya ese es es un suficiente, se puede considerar. Y puede ser que no que sea diabético, que pudo haber habido un alimento, alguna condición física que hizo que ese día mi glicemia estuviera alta. exacto, algún medicamento, infección, Pero trastorno también del se sueño. utiliza la hemoglobina glicosilada para confirmar esta situación. Ahora, puede ser que yo tenga mi glicemia normal y una hemoglobina glicosilada alterada. Sí, puede ser, eso puede pasar. Hay pacientes que tienen más elevación de la glucosa o del azúcar postprandial, o sea, después que comen. Cuando hay incongruencia, que la glicemia en ayunas está normal y que la hemoglobina glicosilada está alterada, podemos realizar una curva de tolerancia a la glucosa ¿Ok? de 2 horas para orientarnos a ver cuál es el diagnóstico preciso, si el paciente ya es diabético o es prediabético o si es una falsa alteración de la hemoglobina glicosilada. Entonces, digamos, una revisión de un paciente de sospecha de diabetes debe siempre hacerse la glicosilada. Sí, O definitivamente. ya es rutina que cualquier paciente que pase por un laboratorio en un chequeo general se haga la glicosilada. Sí, Ya esa está incluida ya está incluida. como una glicemia, como una uracreatinina, Sí, se indica ya se de indica, rutina. así es, sí, sí. Y eso es en la práctica se da. Bueno, eso es la recomendación de las guías. En la práctica clínica, los médicos especialistas, la mayoría ya lo estamos haciendo El porque paciente lo puede exigir también, escuchando esta también. información que estamos haciendo. Mira, doctor, yo vi que usted no me indicó la hemoglobina glicosilada y la doctora dijo el otro día en el podcast que hay que hacérsela para estar seguro de que uno no es diabético. Eso Así puede. es. O si el paciente tiene riesgo de tener diabetes, porque hay números en zona gris o en zona intermedia, no están tan altos como para decir que el paciente tiene diabetes, pero nos dan el dato de alarma de que si no hacemos una intervención oportuna, ese paciente va a progresar probablemente a Yo, una yo diabetes. recuerdo estando en México mi formación, que fue el primer número que me impactó, que había una estadística que hablaba que cerca del 40% de los mexicanos eran diabéticos o hereditariamente diabéticos. Eso es así, es tan alta la proporción de diabéticos en el mundo. La proporción de diabéticos es altísimo. Se estima que casi 600 millones de personas en el mundo padecen diabetes. Y tenemos una estadística de la República Dominicana. En nuestro país, la Federación Internacional de Diabetes, en su última publicación, que fue de este año, reporta que nuestro país tiene una prevalencia de un 17% de diabetes, que es asombroso. Estamos dentro de los primeros 5 países en Centroamérica y tomando en cuenta Centroamérica y Suramérica, con mayor población de diabetes. Esto es altísimo. Bueno, se debe a la inactividad física, eh,
al sobrepeso, la obesidad, la comida ultraprocesada. No O es sea, un tema hereditario en este caso, es no, desarrollada por sí, estos indicadores. así es, los cambios que se han hecho en la alimentación. O sea, los números son alarmantes y no tengo datos específicos en población pediátrica, pero sabemos que cada vez más hay más niños con diabetes tipo 2 que antes no se Tipo 2. veían. Vamos a hablar de eso cuando salgamos ahora de la estadística. Eh, bueno, hay dos tipos de diabetes, o cuántos tipos de diabetes hay. Bueno, hay varios tipos de diabetes. Las más comunes, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional o del embarazo, pero hay otros tipos de diabetes que están relacionadas a enfermedades del páncreas exógeno, que están relacionadas con medicamentos y otras genéticas menos frecuentes. ¿Cómo definimos la uno y la 2, que son las más frecuentes? Si la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Autoinmune quiere decir que el sistema inmunológico del paciente, por alguna razón que no sabemos bien, el factor genético influye, algún virus, alguna infección, desencadenó que el sistema inmunológico empezara a atacar el páncreas, las células del páncreas que producen insulina, y esas células se destruyen, el paciente deja de producir insulina, tienen ausencia de insulina. El inicio del cuadro clínico de un paciente con diabetes tipo 1 es más abrupto, empiezan con síntomas muy marcados y con niveles muy elevados de glucosa, y son pacientes que, como no producen insulina, necesitan tratamiento con insulina toda la vida. En un alto porcentaje o en el 100% de los casos, tipo 1 es por una enfermedad autoinmune. En casi el 100% de los casos, y digo casi porque se ha descrito una diabetes tipo 1 no autoinmune, que es mucho menos frecuente, pero al final el paciente no produce insulina, o sea, por eso es tipo 1, porque hay ausencia de la producción de insulina, pero tiene los anticuerpos negativos, que se le llama idiopática a esa, no se sabe la Estos causa. pacientes que generan la diabetes mellitus tipo 1 o autoinmune en este caso, insulino dependientes, tendrán toda su vida dependencia de la insulina. Así es. Tienen que mentalizarse, como usted decía, es una enfermedad crónica, porque no hay manera de que produzcan, excepto un trasplante pancreático, que creo que hay experimentales ya, o ya hay, Así se es, hace a nivel experimental al se final está. experimental, tendrían que someterse toda la vida a esto. Y la tipo 2, La tipo 2, los pacientes, hay diversos factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo del componente familiar, ese es el hereditario. ese es el hereditario, y aunado a un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, que no hace ejercicio, que no se alimenta bien, eso es determinante. Aunque la predisposición genética existe en los pacientes con diabetes tipo 2, se ha visto que el 60% depende del estilo de vida que tenga ese O paciente. sea que yo puedo tener la línea genética si me cuido, si hago el ejercicio, me alimento bien y llevo las guías preventivas que debe tener de un endocrinólogo, sabiendo yo que mis familiares fueron diabéticos, que puedo, si yo mantengo esa salud y esas costumbres, es posible que no desarrolle la Es diabetes. posible que no desarrolle la diabetes, o si se desarrolla sea ya en una edad muy avanzada. Por un tema ya de envejecimiento de las mismas células. Exacto, sí, sí. Entonces, este no utiliza insulina, la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, la mayoría de los pacientes tienen de manera inicial resistencia a la insulina. ¿Qué significa resistencia a la insulina? Que el paciente sí produce insulina, y en ocasiones incluso produce un exceso de insulina, más insulina de lo normal, porque el páncreas está sensando o entiende que la insulina que está produciendo no funciona bien, entonces produce más insulina de lo normal para tratar de mantener la glucosa nivelada. Pero los tejidos, por el exceso de peso o por el exceso de calorías en la ingesta, hacen una resistencia, o sea, la insulina está ahí, pero le está costando trabajo entrar la glucosa al interior de los tejidos, de la célula. Entonces, esa es la fisiopatología o la base principal de la diabetes mellitus tipo 2. En ocasiones, los pacientes con resistencia a la insulina por muchos años, las células del páncreas se agotan, ya se cansan de producir tanta insulina, entonces los pacientes en ese caso sí necesitan utilizar insulina, pero es por un tema, vamos a decir, de agotamiento de la célula Ya no pancreática. produce lo mismo. Ya no produce lo mismo. Entonces, estos pacientes
antes de tener la insulina se tratan con medicamentos. Sí, la mayoría se pueden tratar con medicamentos orales, los que son tipo 2 antes de, aunque hay pacientes con tipo 2 que de manera inicial debutan con números muy altos y hay que iniciar con insulina, no significa que se van a quedar con insulina toda la vida. Muchos pacientes empiezan con insulina y luego podemos írsela retirando a medida que se van controlando en el tipo 2. Sí, hemos hablado con algunos colegas del tema de la bariátrica, el tema de cambio de hábito de alimenticio, cómo impacta esto en dejar la insulina en algún momento que ha mejorado la condición del paciente. Sí, sí, O sea, es definitivamente. importantísimo ese cambio de hábitos y de bajar de peso en los pacientes que tienen diabetes. Sabemos que a largo plazo la diabetes cobra, la diabetes afecta, la diabetes, y como médico recuerdo la retinopatía diabética, la angiopatía renal y la angiopatía periférica en miembros inferiores y lo demás. Así es. ¿Cómo son estos? Hábleme un poquito de eso, doctor. Bueno, quiero mencionarles que aunque estas son las complicaciones más frecuentes, el daño en la retina, en la vista, o sea, la diabetes es la principal causa de ceguera prevenible a nivel mundial. O sea, fíjense el impacto. La diabetes es una pandemia y la diabetes no controlada es la principal causa de que un paciente se quede ciego. Además de las complicaciones renales a los que tanto le temen los pacientes, que a veces solo reaccionan cuando ven que ya la creatinina está alta, que el riñón ya no está funcionando bien, y el pie diabético, que el daño vascular y en el sistema nervioso periférico condiciona aumento del riesgo de amputaciones, también es la principal causa actualmente de amputaciones. Pero lo que quiero resaltar es que la principal complicación de la diabetes es la enfermedad cardiovascular, infartos, derrames cerebrales, cateterismos. Esa es la principal complicación. Eh, ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos si su descuido, su no disciplina, porque ha sido una queja constante? ¿Cuál es la causa por la cual esos pacientes no siguen las guías al pie de la letra? Yo pienso que primero porque no aceptan que tienen una condición, porque lo primero es aceptar. A muchos pacientes les cuesta mucho aceptar el diagnóstico y hacer cambios en los hábitos. Lamentablemente cuesta mucho, hay que estar muy enfocados, muy disciplinados y muy comprometidos con su salud para empoderarse y poder seguir las indicaciones. Porque los pacientes lo ven como una dieta, pero no es una dieta, es aprender a comer, es aprender a equilibrar, es tener un estilo de vida y darle prioridad a su salud, conocer sus números, cómo están. Y Se habla mucho de que si en una sociedad que tiene los centros de atención primaria, que sería la primera puerta de entrada en la asistencia de salud, incluso en este mismo sistema de seguridad social que tenemos en el país, contempla los centros de atención primaria. Y una de las bondades que puede tener un centro de atención primaria es justamente que cuida, entre comillas, a un número de pacientes que están registrados en sus archivos. Y ese cuidado incluye monitorizar a ese paciente en el sentido de llamarle cada cierto tiempo para la glicemia, llamarle cada cierto tiempo para que recoja su insulina y hacerle un chequeo cada cierto tiempo. ¿Cómo va ese proceso de vigilancia en nuestra sociedad? bueno, lo que hemos notado es que solo hay un grupo determinado de pacientes que se beneficia de este tipo de Sí. programas. Sí, hay algunas aseguradoras Ah, que que los tienen planes que algunos, esa cobertura algunos, para seguimiento. sí, algunos planes le dan un seguimiento estricto cuando los incluyen en este programa, cuando el paciente tiene diabetes, y sí les dan un seguimiento cada 3 o cada 6 meses. De hecho, para darle precisamente cobertura a la medicación del paciente, les exigen tener ese seguimiento Hay como una cada condición, cierto si tú no tiempo. tienes Sí, este seguimiento, yo no te puedo proveer el medicamento, así no, es. no te estás portando bien. Sí, pero eso es un número muy Es limitado de los limitado, pero pacientes. en su práctica o en su experiencia funciona bien. Sí, funciona bien. Los pacientes van con regularidad a su cita Y porque el mensaje sería que esto debiera globalizarse, masificarse. sí, totalmente de acuerdo. Y las ARS saben que ahorrarían mucho dinero en complicaciones si expandieran este plan. Así es. ¿Y por qué no lo harían? Yo no, a veces no entiendo el por qué este país se resiste tanto a la medicina preventiva. Y de hecho, es una de las esencias de este podcast es la prevención.
es poder decirle a esos pacientes que tienen cobertura de ARS, de su ARS, que exijan esta situación que no sea exclusivamente para un número pequeño de pacientes que pueden tener un plan X, sino que se masifique y que esa población se beneficie de poder tener un cuidador, entre comillas, así se quiere, de esta situación. O sea que en su experiencia, un paciente que se cuide de su diabetes no termina con las tres condiciones o como quiera termina con alguna de las tres No, en condiciones. mi experiencia, un paciente que se cuide de la diabetes se va a morir de otra cosa que no sea la diabetes y no va a Y conocer ninguna complicación de la no llega a la diabetes. ceguera, No, no no, llega a la diálisis, así no es. llega a amputarse un pie. Ujú. Un paciente que se cuide no tiene por qué tener complicaciones de la diabetes. ¿Habría un poco de idiosincrasia en esa resistencia del paciente de poder ser celoso de visitarla a usted, a un colega, a un internista que le pueda dar seguimiento? ¿Hay alguna razón? La verdad es que No hay conciencia no de hay, ello. no hay, a veces no hay mucha conciencia. Tenemos que seguir educando a la población, educando a los pacientes, a los familiares, a su red de apoyo, A ese porque papá, esa mamá, esa hija, esa nuera, ese yerno, sobrino, nieto de ese paciente con diabetes que nos puede estar escuchando, que alguien le comparta, porque tiene un vecino, tiene un familiar, de lo riguroso que debe ser ese seguimiento para evitar llegar a una de esas tres condiciones que ya mencionó la doctora. Quedarse ciego, ir a diálisis o amputarle un pie. Yo espero que este mensaje, doctora, le llegue a los pacientes, a sus pacientes y a los demás personas que nos están mirando para ver si con esa guía preventiva podemos ayudar a estos pacientes. El tema de la disponibilidad de los medicamentos. Usted ve, no sé si trabaja en el sector público. no, no trabajo en el sector público, pero tengo muchos pacientes Escasos recursos. de escasos recursos que hacen un esfuerzo por ir a la consulta privada y la verdad es que es un problema el acceso a los medicamentos. ¿Qué pasa ahí? O sea, las aseguradoras solo tienen cobertura para medicamentos que existen hace 60 años. O sea, solo cubren actualmente metformina y glibenclamida, que ya está prácticamente en Que desuso. eso lo estudié yo y en Tramida es el oral, no es el. Sí, vía oral. Entonces, solo cubren eso. Si el medicamento es combinado con otra molécula más moderna, no tiene cobertura porque el catálogo básico no está No está actualizado. incluido. O sea, la aseguradora te dice, no es mi culpa, Ujú. es que el catálogo que autoriza la Silsaril no está actualizado y como no me lo exige, yo no se lo doy. Aunque Así no, es. el no se lo doy significa que me le dé un derrame cerebral o que termine en una diálisis. Así es. Pero eso es Eso entendible. por un lado y por otro lado, los pacientes que quizás tienen una cobertura más amplia en medicamentos que son de uso crónico, a veces en una receta ya se termina la cobertura del año. O sea que para una persona humilde, en cierta manera, de un salario básico, tener una diabetes es una carga que es muy difícil de llevar. Muy difícil, sí, los medicamentos, vamos, que muestran beneficios a nivel renal, cardiovascular, protección, además del control glucémico, pues son costosos. Y la sociedad de endocrinología se ha pronunciado con esto, ha hecho comunicados, ha habido, digamos, exigencias. ¿En qué está ese punto? Sí, por supuesto, la Sociedad de Endocrinología incluso eh, pudo trabajar en renovar el catálogo y aparentemente se aprobó la inclusión de nuevas insulinas y de nuevos medicamentos orales, pero se aprobó en la teoría, pero en la práctica No se da todavía. no se ha dado todavía, Hacer un llamado lamentablemente. a los amigos de Silsaril. Digo porque es que, y aquí me voy a meter un poquito en política pública. Nos quejamos que no hay dinero en el sistema de seguridad social para todo lo que se necesita. Pero sabemos que la mayor cantidad de dinero se va en la medicina curativa. Eso lo Eso sabemos. lo sabemos. O Sí. sea, ¿cuántos eventos postdiabéticos se pudieron haber resuelto o evitado si lleváramos un buen control de estos pacientes? Entonces, como que estamos tapando el piche de la manguera o de la cisterna con una mano, pero está lleno de parches. A veces yo no entiendo por qué no empezamos en este país a hacer una medicina preventiva real para beneficio de todos los pacientes y para que sea menos costosa y que ese dinero que entra a la seguridad social pueda ser mejor repartido, por ejemplo, para estos pacientes
de escasos recursos que no pueden comprar la insulina. Eso Así llora es. ante los ojos de Dios. Entonces, doctora, el consejo es: todo ser humano tiene que hacerse una glicemia en un primer momento de un chequeo preventivo. Y si tiene familiares cercanos que han sufrido de diabetes, también deben acudir antes a la consulta. Y dijimos que los síntomas clásicos de esta entidad son las 4P: polidipsia, polipepsia, poliuria y pérdida de peso. Esas son las 4. Ujú. O sea que si usted nos está viendo, está perdiendo peso sin razón, aunque está comiendo mucho, tiene un hambre que no se le quita y no engorda, va mucho al baño de noche, de día, vive yendo al baño a orinar, y por último dijimos pérdida de peso, poliuria, Poliuria polifagia, polifagia, que es comer mucho, ujú. Polidipsia, mucha sed. y la mucha sed. Gracias, doctor. Uno de estos síntomas, acude inmediatamente a una consulta de endocrinología o a una consulta de medicina interna, exija que le hagan una glicemia, exija que le hagan una glucosa, una hemoglobina glicosilada, y mantenga una vigilancia cercana para no desarrollar la diabetes. Y si ya la desarrolla por alguna razón, entonces mantener una disciplina de esta entidad. Doctora, yo creo que hay otro tema interesantísimo en endocrinología, y le digo porque últimamente me ha tocado ver muchos casos. ¿Por qué se ha incrementado el cáncer de tiroides? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que estamos diagnosticando más cáncer de tiroides Que antes. que antes por el mayor acceso a la realización de ultrasonidos de tiroides Y la biopsia. y la biopsia. Creemos que realmente se debe a esto, el incremento en la incidencia, que lo buscamos de manera más rutinaria, más proactiva, más intencionada. Ya los médicos piden de rutina una sonografía de tiroides en su chequeo general. Y se es más diligente con la biopsia ahora. Antes era más difícil, era más traumático, no había las agujas finas, las guías finas. Antes no había mucho profesional entrenado para hacer la punción. Hoy en día, para mí es increíble. Tengo colegas que se dedican solamente a hacer biopsia de tiroides y tienen tandas todos los días de 10 a 12 pacientes, que Increíble. sí el seguro los está cubriendo. Ujú. Eso sí lo está Sí, cubriendo el sí, seguro. afortunadamente. Pero alguna causa que genere el cáncer de tiroides, que pueda prevenirse, que pueda adelantársele uno a cualquier situación. ¿Qué pasa con esto, el cáncer de tiroides? Bueno, la prevalencia de nódulos tiroideos es altísima en la población general. Se estima, influye, el factor genético influye también. Bien. Sí, o sea, no es una enfermedad autosómica dominante, quiere decir que si mamá o papá tienen nódulos, no necesariamente sus hijos van a tener, pero tienen mayor predisposición, Ya. porque se alteran ciertos genes que regulan el crecimiento de la célula tiroidea y hace que se formen estos nódulos. Pero hay otros factores que se han asociado a mayor riesgo de tener nódulos, como son el sobrepeso, la resistencia a la insulina. O sea, la insulina alta es un factor trófico, o sea, es un factor que condiciona crecimiento de la célula tiroidea, y también se ha visto que los pacientes con sobrepeso, obesidad, resistencia a la insulina tienen mayor predisposición a tener nódulos y mayor riesgo de tener cáncer de tiroides. ¿En qué edad es más prevalente en femeninos que en masculinos? ¿O no hay Es más prevalente en femenino, en el género femenino, a mayor edad, mayor riesgo, aunque el cáncer de tiroides aparece a cualquier edad, en niños, adultos jóvenes, pero tienen más riesgo los adultos mayores. ¿Cómo debe empezar un ser humano, una joven, un joven? ¿En qué edad se debería hacer la primera sonografía, ultrasonido de tiroides preventivo, digamos, a ver si no hay algún nódulo? No esperar sentir el bulto, igual que en la mama. En la mama, cuando sientes el bulto, ya un poco tarde. Dice el doctor Martín Martínez, que tuvimos un podcast, que cuando una mujer toca algún abultamiento en el seno, tiene 5 años, Sí. que se empezó a generar eso. ¿En qué edad debería ser este debut? Bueno, las guías actualmente no recomiendan realizar ultrasonido de manera generalizada. Precisamente, yo pienso que es una cuestión de costo-beneficio, porque
Volvemos a lo mismo. Usted sabe que todo se basa en eso. Nos lo recomienda realizar de manera generalizada, a menos que palpemos alguna alteración o que el paciente tenga alteración en las pruebas de función tiroidea. Eso iba a decir, esas sí van de manera rutinaria. Sí, es así. Las pruebas de función tiroidea deben de ir de manera de rutina en un chequeo, sobre todo en las mujeres mayores de 35 años. Es obligatorio solicitar perfil tiroideo por lo menos una vez al año y en base a eso y a la evaluación clínica, pues se decide si se realiza o no ultrasonido, porque se están sobrediagnosticando también pacientes con nódulos milimétricos, no palpables, que no representan ningún problema y esto genera pues angustia en el paciente y revisiones innecesarias posteriormente. ¿Cómo sería el seguimiento ideal? Un paciente que es diagnosticado con un nódulo accidentalmente, debe vigilarlo una vez al año, una vez cada 2 años. ¿Cómo debería hacer ese seguimiento? Bueno, depende de las características sonográficas del nódulo, del tamaño que él tiene. El nódulo, pues decidimos si hacemos una revisión en 6 meses o una vez al año. Si el nódulo si es un nódulo pequeño, que no tiene sospecha y es menor de 1 centímetro y ya tiene varios años en seguimiento, incluso se puede espaciar el seguimiento cada 2 o 3 años. ¿Hay un criterio por el tamaño o por si es doble positivo o no es doble positivo, sus características radiológicas o sonográficas, de decidir la punción inmediata? Sí, claro que sí. ¿Cuáles serían esas características? Bueno, un nódulo en la tiroides que es hipoecoico, marcadamente hipoecoico, quiere decir más oscurito que el resto del parénquima tiroideo, que tiene bordes irregulares, que es más alto que ancho, que tiene vascularidad predominantemente central, que tiene calcificaciones. Ese es un nódulo altamente sospechoso, Hay inmediatamente que requiere puncionar. funcionarlo inmediatamente. Se está haciendo más agresivo en ese sentido en el tema quirúrgico. Ya sabemos que tiene un nódulo, está en el lóbulo derecho, pero estoy mirando una tendencia a la tiroidectomía total. Ujú. ¿Es correcto eso o es una apreciación personal? Bueno, en nuestro país sí, son Agresiva. más agresivos, tiroidectomía total. Yo pienso que es una cuestión de temor a que el paciente no tenga un adecuado seguimiento, que el paciente se pierda y entonces y desarrolle metástasis o se complique si se deja un lóbulo. Porque es muy agresivo el cáncer. Hay varias. Hay varios tipos histológicos. Afortunadamente, el papilar, que es el más frecuente, no es agresivo, es un comportamiento, es de crecimiento lento. Sin embargo, el papilar, aunque es de un crecimiento muy lento, sí puede dar metástasis a ganglios, a pulmón. No es frecuente que lo haga, pero cuando llegamos al diagnóstico tardío, el paciente puede ya tener metástasis al momento del diagnóstico. Entonces, en nuestro país sí los cirujanos tienden a ser más agresivos, aunque en países como en Estados Unidos la tendencia es a realizar cirugías mínimamente invasivas, precisamente por el comportamiento, vamos a decir, más, no benigno, pero no es tan agresivo Ok. en estos Y casos. cuando tienes una tiroidectomía total, evidentemente vas a tener que tener un suplemento. Sí, de de por- por vida, definitivamente. Funciona igual, o sea, ese suplemento que le damos a esa paciente que ha tenido una cirugía radical, va a tener los mismos niveles hormonales y el metabolismo de esos niveles hormonales como cuando tenía la glándula. No hay variación. Bueno, si la tiroidectomía total fue por un cáncer de tiroides, se busca que el paciente tenga ciertos niveles objetivos de hormonas tiroideas, de TSH y de T4 libre para disminuir el riesgo de recurrencia de la enfermedad o de recaída. Hay que llevarlos a unos niveles de hormona meta. Y algunos pacientes se sienten como si tuvieran su tiroides normal, pero hay otros que a pesar de que la tiroides está normal, tienen algunos síntomas, taquicardias, cansancio, porque a veces no es lo mismo la hormona que la glándula normalmente va produciendo que un suplemento. Claro, se me olvidó la pastilla, Ujú. la tomé Exacto. tarde y lo demás. Doctora, hemos tenido dos temas interesantes. Diabetes, creo que informamos bastante bien a nuestra población cibernauta. Luego el cáncer de tiroides, que debe ser algo que sobre todo el ser humano y sobre todo la mujer debe tener pendiente en su revisión de tiroides, incluirla en su guía de chequeo preventivo. Pero me gustaría tocar un tema
digamos, no muy frecuente porque no es algo que se ventila mucho por la misma esencia. Y es el tema de, eh, digamos, la falta de crecimiento que presentan algunos niños, el retardo en el crecimiento, la falta de crecimiento. Y hay muchos padres que se preocupan porque miran que su hijo no está alcanzando el desarrollo de los demás compañeros y entienden que es una patología. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos decirle a esos padres cómo debe medirse el crecimiento de un niño que no está a la misma velocidad que los demás? Sí, pues los padres se dan cuenta cuando el niño no cambia de size de ropa, no cambia de size de zapato, son como datos de ¿Cómo debuta esto? alerta. ¿Qué edad debuta esto? Puede debutar a cualquier edad. O sea, los problemas del crecimiento pueden presentarse desde el primer año de vida. Los niños pueden tener deficiencia congénita de hormona de crecimiento o pueden empezar a notar esta deficiencia durante la pubertad, durante la edad de la pubertad. Puede ser tan lejos como la pubertad. Sí, 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 puede. Porque ahí no sería un tema de tamaño, ahí sería un tema ya de los cambios físicos hormonales propios de la pubertad. Exacto. Pero en el tema del niño en el desarrollo físico, ¿cuándo un padre debería levantar la bandera de la alarma? Bueno, si es un niño que, o sea, en cuanto al, usted se refiere en cuanto a, Mira, este muchacho me está quedando chiquito, tengo que ir a la doctora. ¿En qué momento no, debería tomar esa decisión? inmediatamente se expresa la preocupación, debe de acudir a valoración, aunque lo ideal es que el niño sea llevado al pediatra de rutina, por lo menos una vez al año, aunque no esté enfermo, para evaluar la velocidad de Sí, crecimiento. yo me O acuerdo, los sea, pediatras tienen unas guías de. exacto, o sea que si lo llevan a su chequeo pediátrico con regularidad, el pediatra va a detectar que hay una detención del crecimiento, o sea que dejó de crecer o que está creciendo por debajo de la talla familiar, o sea, la talla que sus padres le heredan o por debajo de la media de los demás niños. Entonces, eso sería lo ideal, que se lo lleven siempre al chequeo de rutina. Si se demuestra que hay una deficiencia, porque lo que se hace en este caso es medir la hormona de crecimiento. Usualmente es por esta razón. Usualmente cuando hay sospecha clínica de que el niño tiene deficiencia, medimos la hormona de crecimiento basal en sangre, también medimos el IGF-1, que es como, yo le digo el hijo de la hormona de crecimiento, es el mediador, es el que hace la función. De hecho, el IGF-1 es más específico que la hormona de crecimiento. Sí, pues puede tener la hormona normal y el Y el, marcador o el y el marcador. IGF-1, exacto, bajo. Él puede tener deficiencia en el transportador de la hormona de crecimiento, que es otra prueba que medimos También. también, que como en el carrito que la transporta, y en base a eso, pues se toman las Eso está decisiones. una u otra u otra. Y funciona realmente el tratamiento en estos niños. Sí, funciona, les cambia el pronóstico, o sea, el cambio es dramático durante los primeros meses de tratamiento. Los niños pueden crecer hasta 10 centímetros en un año, 12 centímetros. Es maravillosa la Sí. respuesta. ¿Para qué nos sirve la radiografía de manos? La radiografía de mano nos sirve para ver la edad ósea del niño. Ese es un parámetro muy importante que también nos hace sospechar que hay deficiencia de hormona de crecimiento o retraso del crecimiento, porque la edad de los huesos tiene que ser acorde a la edad cronológica o a la edad que tiene el O paciente. sea, por eso algunos niños son diagnosticados o son enviados a hacerse las dos manos para hacer una comparativa y mirar la cantidad de huesos que se han solidificado o aparecido. Y es una guía que tiene el endocrinólogo para poder, junto con toda esa batería de análisis que hemos hablado, hacer un diagnóstico Así es. preciso. Sí, de rutina, la edad ósea debe de realizarse en estos pacientes. ¿Qué prevalencia tiene esa entidad en nuestro país? En nuestro país no tenemos estadística realmente, pero ¿Cómo se consulta? ¿Cómo se comporta? no es muy Ah, alta. niños. No, Ya. soy de endocrinóloga de adultos. Ah, de adulto, ok, perfecto. Bueno, pues doctora, nosotros estamos altamente satisfechos con esta conversación que hemos tenido. Se nos quedan muchas cosas porque nos faltó hablar de otro tema que está muy en boga hoy en día, que es la prolactina alta. Me imagino que es Sí, sí. trabajo del endocrinólogo o endocrinóloga, y que yo como radiólogo veo muchos casos de los microadenomas de hipófisis, que son los causantes de esto, y he visto que en los últimos años la tendencia es a crecer. No sé si es que se utiliza más la resonancia como herramienta para confirmar, Ujú.
pero también es un tema que debemos tocar en un próximo capítulo, un Así próximo es, episodio. con mucho gusto. Así que muy agradecido de estar aquí con usted, haber conversado con usted y con nuestros cibernautas sobre estos 3 temas. Ya tendremos una segunda oportunidad. Y a ustedes, amigos, manténganse atentos a estos episodios de Medicina Preventiva, de Vida Wellness, que es la verdadera guía de medicina preventiva. Hasta la próxima.